Hola a todos. Bienvenidos a Los 3 pies del gato, soy Sonia y hoy vamos allá con el tema 28 de nuestro curso de biodescodificación. En el tema anterior ya vimos la balanza hormonal y pues bueno, que tenemos como un hemisferio del cerebro que es más femenino y otro hemisferio del cerebro que es más masculino. Entonces, en el vídeo de hoy y en el próximo vídeo, en el tema 29, veremos esa parte femenina y la parte masculina. En el vídeo de hoy nos tocan los resentires femeninos, la parte femenina, tanto en diestros como en zurdos. Vamos a ir viendo órgano por órgano porque digamos que no toca todos los órganos esto y vamos a ir viendo sus resentires. Bien, vamos a empezar por presentaros un esquema del córtex del que os pongo una foto. El córtex cerebral que dividimos en dos hemisferios. A lo largo de toda su superficie se localizan unos puntos a los que llamamos relés cerebrales. Estos relés no son ni más ni menos que las áreas encargadas del córtex de la gestión de ciertos órganos. Por ello colocamos el nombre de los órganos encima de cada relé para hacerlo más visual. En este vídeo, como os he dicho, nos vamos a concentrar única y exclusivamente en los relés del lado femenino. De esta manera vamos a empezar por los diestros. Los órganos que se presentan de arriba abajo son la tiroides, la laringe, las venas coronarias, la vagina, el recto, la vejiga y el glucagón. El glucagón no es un órgano, sino una sustancia, una hormona de nuestro cuerpo. Todo ello lo vemos en el hemisferio izquierdo, que como ya vimos es el hemisferio femenino. Así que ahora vamos a pasar a ver uno por uno los conflictos que presentan. Vamos a empezar por la tiroides. Como ya sabéis, la tiroides es la glándula responsable y encargada de regular el metabolismo de nuestro cuerpo, así como el crecimiento, y es también a la vez el reloj de nuestro cuerpo, como también el termómetro. Si presentamos alguna alteración en la tiroides, en las hormonas que genera la tiroides, ya sabéis, siempre en el hemisferio femenino de nuestro cerebro, va a estar asociado con un conflicto de tengo impotencia para reaccionar con urgencia ante un peligro. Para lo femenino, para el lado femenino, es muy importante la eficacia, sobre todo ante el peligro. Es en ese momento en que si uno está en su lado femenino necesita rodearse de apoyos cuando está enfrentándose a algún peligro. Ante una carencia de apoyos pueden aparecer nódulos a modo de generar más glándula, como para tener más eficacia en ese sentido. Pasamos a la laringe. La laringe es un órgano del conducto de las vías respiratorias que protegen la entrada a las vías respiratorias e interviene en la producción de voz. Podría decirse que es así como el órgano de la comunicación. Y cuando estoy en peligro, ¿qué pasa? Que lo importante es que me oigan otras personas para que me puedan ayudar. Esto implica conflictos en los que se vive un gran pánico, una situación de pánico muy grande. Esta situación de pánico nos va a impulsar a gritar y a pedir socorro. Pero la laringe tiene una parte muscular que implica la impotencia, como bien sabemos, y otra parte que es mucosa, que implica miedo. Todo ello vivido en un entorno de separación. Entonces podríamos decir que los conflictos de la laringe es que quiero gritar y no puedo. Es decir, estoy separado de aquel que quiero que me oiga y no me está oyendo, y eso me aterroriza. Vamos entonces con las venas coronarias. Son las encargadas de drenar el miocardio y transportan la sangre desoxigenada proveniente del músculo del corazón y lo vierte en la aurícula derecha. Los conflictos van a estar relacionados con una frustración afectiva en sentido amplio. Las venas coronarias, es un elemento central de lo femenino, porque para lo femenino es esencial tener nuestro lugar en el territorio, es decir, tener un lugar, tener un reconocimiento. Esto conlleva, como os he dicho, a frustraciones afectivas, basada incluso en las malas dependencias y con el sentimiento de no he sido acogida como quisiera. Debido a que es un sistema en el que aparecen tres partes, puede implicar relaciones triangulares. En estas relaciones vamos a sentirnos que no tenemos nuestro lugar como quisiéramos. Por ejemplo, papá quiere más a mi hermano, o me siento celosa de mi amiga porque es más guapa y me gusta tal chico u otro. Y por último destacamos el detalle de pureza, puesto que transporta la sangre pura desoxigenada. Esto va a implicar que deseamos una relación pura que puede derivar en conflictos de amor, de corazones rotos, y bueno, de este tipo de sentimientos puros hacia otra persona. Seguimos con la vagina. Bueno, la vagina es el conducto que se extiende desde la vulva hasta el cuello del útero y cumple un papel fundamental tanto en las relaciones sexuales como en el parto. Al tener, al igual que la laringe, una parte muscular
y una parte de mucosa, los conflictos van a estar relacionados con una frustración, peligro o separación, siempre relacionados con el acto sexual o con algo relacionado en el parto, pero suele ser más frecuente en el ámbito sexual. Por ejemplo, la inapetencia sexual puede considerarse como si fuera un conflicto de este acto es peligroso realmente. Es peligroso en sí mismo, o a lo mejor tener deseo sexual es peligroso. Se van a vivir sentimientos de impotencia sexual o no he sido escogida sexualmente. Seguimos entonces con el recto. El recto es la última parte del intestino grueso y hace las veces de reservorio de las heces. Tiene dos fases embriológicas. La primera con una función de evacuar lo ingerido, es decir, evacuar los desechos, expulsar algo que me he tenido que tragar. Puede ser, aparte de comida, un problema, una situación, malas palabras, lo que sea. Pero la cuarta etapa tiene otra segunda fase embriológica, que es en la cuarta etapa, con la noción de tomar mi territorio a través de mi identidad. Como sabéis, la mayoría de los animales se olisquean el culete para saber quiénes son unos y otros. Para ellos, en el culete está la identidad de quién soy. Soy el dominante, soy la sumisa, lo que sea. Por lo tanto, en nosotros no es diferente, lo que pasa es que somos pues animales que se socializan de otra manera. Entonces no nos vamos a ir oliendo el culete, obviamente, pero no dejamos de tener esa etapa, digamos, biológica, en el que en el recto se halla nuestra identidad. Así que los conflictos tendrán que ver con una falta de identidad, de reconocimiento o de posición en nuestro territorio. Esta es la versión femenina de la identidad. También es llamado el conflicto del suplente. Es como aquel que le tienen en el banquillo, esperando a que le saquen. Son personas que suelen utilizar expresiones como no cuento para nada, siempre me dejan de lado, no me dan mi sitio, no encuentro mi lugar. Así que estad atentos a esto. Seguimos con la vejiga. La función de este órgano principalmente es contener la orina. La orina, como sabéis, y como también hacen los animales, marca un territorio, porque claro, lleva una serie de información nuestra. Es información nuestra que sale al exterior. Por lo tanto, marca con nuestra información el territorio exterior. Por lo que problemas en la vejiga del lado femenino va a tener que ver con la organización del territorio. Por lo tanto, cuando alguien se siente incapaz de gestionar lo que hay en su territorio, ya sea su territorio el ámbito que él crea, su familia, su casa, su trabajo, sus amigos. Es decir, no tiene que ser un territorio físico como territorio, puede ser como mis posesiones, por así decirlo. Por ejemplo, cuando se presenta una cistitis, que es bastante común, esto supone una inflamación de la vejiga. Entonces, como ya vimos, la inflamación es una reparación. Es decir, nuestro conflicto ya hemos encontrado una solución y ahora tenemos que reparar ese órgano que se ha visto afectado. Entonces es cuando se inflama y tenemos la cistitis, que son como las consecuencias de haber arreglado el problema, por lo que se deberá a un conflicto de organización en el territorio ya resuelto. Hablamos de esto en un vídeo en el que os contaba 3 o 4 casos de descodificación con éxito de algunas personas que yo vi, y os contaba un caso de cistitis de una mujer que era muy curiosa la situación y fue muy bonito. Así que os voy a dejar el vídeo enlazado abajo por si os interesa verlo. Y por último vamos a ver el glucagón. Bueno, el glucagón es una hormona que sintetiza el páncreas y que su función es aportar glucosa a la sangre cuando no la hay y cuando se necesita. En biodescodificación se va a relacionar con el asco y la repugnancia. También se implica el miedo acerca de algo. Cuando algo me da asco o miedo, lo que se produce en nuestro cuerpo es un choque hipoglucémico. ¿Esto a qué conlleva? Pues a comer, porque nuestra sangre, digamos que se vacía de glucosa, y es en esos momentos cuando manda una señal al cerebro. Entonces el cerebro manda la señal de comer para aportar glucosa a la sangre. Así que cuando sentimos asco, miedo o repugnancia, nos da un choque hipoglucémico y necesitamos comer. Este puede ser uno de los autoprogramantes de la obesidad o de enfermedades, de trastornos del comportamiento como la bulimia. Por ejemplo, hay muchos casos en el que una persona se puede mirar al espejo, que no le guste su cuerpo, sea cual sea. A lo mejor no es obeso, sino simplemente que no le guste su cuerpo,
por las razones que sean, entonces se produce una sensación de asco, de repugnancia. Es en ese momento que su cuerpo biológicamente sufre un choque hipoglucémico, toda la glucosa de su sangre desaparece y siente muchas ganas de comer. Y así es como se pueden producir los conflictos autoprogramantes. Vamos a volver ahora sobre el esquema del córtex cerebral. Una vez que hemos visto estos esquemas de los relés femeninos para diestros, vamos a ver cómo funciona en los zurdos. Los relés femeninos en las personas zurdas va a estar localizado en el hemisferio derecho. ¿Y qué sucede? Que el hemisferio derecho rige sobre otros órganos. Como vemos, empezamos por los ganglios nobles, los bronquios, las arterias coronarias, las glándulas seminales, el aparato digestivo, la vejiga y la insulina. A pesar de ser órganos diferentes, lo que pasa es que los resentires que os he estado contando para diestros se mantienen en los zurdos. Lo único que cambia es el órgano al que se ve afectado. Veamos una tabla para que os quede más claro. Para diestros hemos dicho que la tiroides será una impotencia en la reacción ante un peligro. Para zurdos, este conflicto afectará a los ganglios nobles, impotencia para la reacción ante un peligro. Para diestros hemos visto que la laringe era el conflicto del pánico. A los zurdos le afectará a los bronquios, un conflicto de pánico. En diestros hemos visto que las venas coronarias está relacionado con sentimientos de frustración afectiva en un sentido amplio. En los zurdos, este sentimiento de frustración afectará a las arterias coronarias. En los diestros hemos visto que la vagina era un conflicto de frustración o separación sexual. A los zurdos esto le afectará en las glándulas seminales. Para los diestros hemos dicho que el recto se relacionaba con conflictos de identidad, de no ser reconocido. En los zurdos esto afectará al aparato digestivo. En los diestros hemos visto cómo la vejiga se relacionaba con conflictos de organizar el territorio. En los zurdos, estos conflictos de organización del territorio afectarán igualmente a la vejiga. Y por último, hemos visto que en diestros se veía afectado el glucagón, los niveles de glucosa en sangre, cuando sentíamos un conflicto de asco, miedo y repugnancia. En los zurdos se va a ver afectado la insulina, la hormona de la insulina. Como veis, lo único que cambia es el órgano. Los conflictos siguen exactamente igual. Y lo mismo va a pasar con los conflictos masculinos que veremos en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que puede parecer ahí un poco complejo, pero ya os digo que es hacerse un esquema, hacerlo visual y se comprende muy bien. Espero que os haya quedado todo muy claro. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me lo podéis consultar abajo en la caja de información o en mis redes sociales que tenéis también en la caja para seguirme, para verme o para hacerme consultas. Suscribiros al canal si es que no lo estáis para seguir este curso de biodescodificación y otros muchos vídeos. Espero que estéis pasando un muy buen verano, no está haciendo mucho calor aquí en España, se está bastante fresquito comparado con el verano pasado. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.